Por el cambio no existe más, lo podemos decir así, y los partidos han tomado, y es más, muchas veces dirigentes de un mismo partido han tomado caminos diferentes. Y esto te encuentra vos en el primer lugar de la lista de diputados del PRO, ¿no? Sí, efectivamente, algo que ha hecho la llegada de Javier Milei a la primera magistratura es cambiar todo el esquema de partidos políticos, de alianzas que venía funcionando en la Argentina. Parte de ellos es que hoy Juntos por el Cambio no lo veamos más, diría en ningún cierre de listas. He visto que existe el mismo fenómeno, más allá de que Claro. particularmente más en la zona del AMBA puede haber algunos esquemas parecidos, pero no completos particularmente en Córdoba, y trazado al medio atravesado, perdón, por un tema de procesos judiciales, tanto el radicalismo como el PRO. Claramente se armaron distintos las listas y puntualmente yo tenía una difícil decisión después de la intervención que intentó Mauricio Macri con el PRO de Córdoba, que es si presentar o no una lista y si estar o no en alguna alianza. Y la decisión que se terminó tomando, hablando con muchos dirigentes, es intentar buscar a aquella persona que está desencantada con Javier Milei y tratar de hacer una lista que busque al desencantado de Javier Milei, pero además que tenga la mística de los orígenes del PRO, que en algún momento enamoró al electorado, que en algún momento fue buscada por el electorado, sabiendo que ya no tenemos los candidatos taquilleros de otra época. Puntualmente hemos armado una lista que tiene la particularidad de en general ser todos dirigentes sub 40 de todos los rincones de la provincia. Prácticamente no hay candidatos de la capital, o hay muy pocos candidatos de la ciudad capital. Estoy yo y otro más, y todo el resto son concejales o intendentes o tribunos de cuentas Ujú. jóvenes de toda la provincia que tienen la bandera, los valores del PRO original, de ese PRO que defendía, por ejemplo, a la buena gestión pública y no a un topo rompiendo el Estado de adentro, que defienda a los jubilados con cosas como era la reparación histórica, que defienda a los discapacitados, que defienda al Garrahan, que defienda a las universidades, y al mismo tiempo que se pare frente al kirchnerismo para cuestiones que, por ejemplo, de no generar inflación o tener la búsqueda del déficit cero, Bien, pero manejando prioridades razonables como estas claro. que planteo. Oscar, ¿te tocaron la puerta algunos dirigentes del PRO que salieron de la estructura de Juntos por el Cambio para entrar en el cordobesismo? Te pregunto esto porque no está ninguno de ellos en la lista de diputados de Provincias Unidas que encabeza Schiaretti. Y tal vez están empezando a recular y volver a sus orígenes. La verdad que me he cruzado con alguno de ellos en algún acto protocolar, pero no he hablado en el armado de lista. Me he cruzado en el Congreso con la Coneja Baldassi, que armó su propia lista, pero no he tenido una conversación con los que han decidido participar del gobierno del peronismo de Córdoba. Puntualmente, yo también quería generar una mística partidaria después de la dura lucha de 8 meses de intervenciones del Partido Nacional, que tenía que ver con buscar algo que sea amarillo puro, pro puro, en el sentido de mostrar un grupo de dirigentes que, pese a las decisiones de Buenos Aires y muchas veces las decisiones de la propia Córdoba capital, han llegado a ser importantes dirigentes de sus ciudades, de sus regiones, y para eso era muy importante que no se dudara de que Bien. fueran personas del PRO. Bien, y te pregunto por una persona en particular, que en este caso es Héctor Baldassi, que en 2015 fue, digamos, uno de los artífices de la primera victoria del PRO aquí en Córdoba, fue diputado del PRO, no de Juntos por el Cambio, en un primer momento, senador, perdón. Bueno, digamos, tuvo muchos años vinculado al partido. ¿Por qué hoy termina presentando una candidatura por afuera? ¿Tomó otras decisiones? Porque digo, buscando gente amarilla pura, podríamos pensar en él. Bueno, esa respuesta la tendría que dar él. Yo no puedo decir por qué decidió eso. Yo hablé con él, con su equipo en algún momento para que trabajáramos algo juntos, y él prefirió hacer un armado con la UCD y otros partidos en ese espacio que se llama Ciudadanos. La verdad que los motivos de fondo no los conozco y no los podría decir. Él tenía la posibilidad de que construyéramos algo juntos, pero bueno, prefirió y quizás por las convulsiones del pueblo de Córdoba, producto de las intervenciones de Buenos Aires, armar algo Claro, distinto y empezar de cero en un partido nuevo. bien. Bien. Oscar, no tenemos más tiempo porque tenemos un entrevistado en el piso y lo que te queremos preguntar para cerrar es, ¿qué
tan comprometido está Javier Milei y Karina Milei en la causa que se investiga en Estados Unidos por la cuestión Libra, esta criptomoneda que fue promocionada. Aclaremos que, claro, que Oscar Carreño sería el presidente de la comisión investigadora que se acaba de formar. Y estuvo en Estados Unidos claro, asesorándose sobre esta cuestión. Bueno, todavía no hemos elegido las autoridades, ni hemos hablado de nombres propios, pero bueno, estamos buscando que sea desde el centro del Congreso donde haya un accionar de presidencia para que no haya una polarización kirchnerismo anti-kirchnerismo. Pero bueno, sin perjuicio de eso, les puedo decir que el entorno de Javier Milei está gravemente involucrado. No tenemos claro si el presidente fue engañado como dijo o no, porque sencillamente él no denunció a nadie. Entonces esa situación nos lleva a hacer una investigación donde hasta ahora hemos encontrado que se la nombra por muchos lados al entorno de Javier Milei y particularmente a su hermana, la secretaria general de la presidencia, y además que hay muchas pruebas que nos obligan a seguir investigando, pero que estaríamos en condiciones de decir que hubo un delito, que el propio presidente estuvo involucrado directamente porque él subió el posteo y negó que hubiera algún tipo de hackeo. Y por otro lado, que bueno, en la causa de Estados Unidos, los demandantes y demandados empiezan a ponerse todos de acuerdo en la responsabilidad del presidente y de su entorno en lo que pasó. Bien. Después hay una discusión de plata entre las partes, pero lo cierto es que empiezan a ponerse de acuerdo en un solo punto, y si juntamos eso con la información que hay en la justicia argentina y con lo que hemos obtenido en el Congreso, que puntualmente incluye que estando dentro de la Casa Rosada el señor Hayen Davis, que es esta persona que armó el tema Libra en connivencia con el entorno de Milei, él hizo transferencias por $500.000 estando dentro de la Casa Rosada mientras se reunía con Milei. Hizo otra transferencia de $500.000 ese mismo 30 de enero cuando había salido de esa reunión a los 30 minutos, y los 2 días siguientes hizo transferencias por cerca de 2 o 3 millones. Todavía no sabemos a quién las hizo, Bien, pero con lo sospechoso que es todo eso, tenemos para decir que es absolutamente extraño, y eso compromete muy fuertemente a Milei y al entorno de bien. Milei. Por eso tenemos que deslindar todo tipo de responsabilidades, sobre todo si es posible que demanden a la Argentina por lo que sucedió. Para cerrar, Oscar, el tuit desde la cuenta oficial de Javier Milei con el simbolito plateado indicando que es una cuenta oficial del presidente de la Nación, ¿es un acto oficial? ¿Esto se puede considerar como una especie de acto de gobierno? Digamos, ¿no puede tuitear desde esa cuenta Milei a título personal? Bueno, personalmente y como abogado, más allá de ser legislador, Sí. creo que no hay dudas, digo. Yo soy diputado de la Nación, con mi Twitter, todo lo que yo haga, no puedo después decir que lo hice a la noche, tirado en el sofá de mi casa y no estando en mi oficina, y por eso no tiene la relevancia que le doy a un diputado. Y más cuando es un presidente que conoce las redes sociales como pocos políticos, que es un influencer de todas estas cosas y es un conocedor sobre todo de economía y los impactos de estas cosas. Fíjense cómo Karina Milei salió a tuitear rápidamente contra Pamela David para aclarar de que un reloj Rolex que decía Pamela David que tenía ella y que costaban $35.000, en realidad costaba $1.000. Y todos los medios salieron a hablar de eso. Bueno, si Karina Milei hubiese tenido esa claridad para contestar qué pasó con Libra, sería otra discusión. Sería todo mucho más sencillo de explicar, pero como vemos que las redes sociales en algunos casos la utilizan de manera pública con mucha rapidez y agilidad y no desconocen sus propios dichos, pero cuando hay estafas por cientos de millones de dólares y salimos en la tapa de todos los diarios, empiezan a decir esto, no, que lo hizo como persona, fuera del horario laboral, fuera de la oficina. Lamentablemente, el propio presidente Infantino firmó una noche un decreto y dijo, yo soy presidente las 24 horas. Tomémonos de las palabras del próximo presidente para recordar, del presidente, para recordar que el presidente es las 24 horas, y si puede firmar un decreto a las 11 de la noche, cuando tuitea también es presidente. Gracias a vos, Carreño, muy atento. Un abrazo a ustedes, gracias. Bueno, cierro con esto. Fíjate que Carreño hizo referencia a la pureza de la lista del PRO. Sí. Es lo mismo que procuró el PJ provincial. Sí. ¿Sí? Por eso le preguntaba sobre los dirigentes del PRO y la UCR que se sumaron al cordobesismo, pero que no fueron incluidos en esta lista. El purismo que pretendió Bornoroni, algo que finalmente se concretó en la lista de La Libertad Avanza, y los radicales también tienen una lista pura radical con Mestre encabezando allí. Digamos que si bien hubo alianzas, los partidos tradicionales en Córdoba han ido con listas prácticamente puras, ¿no? Después con militantes o dirigentes desperdigados en otros lugares, pero sí efectivamente. con listas, como vos decías. Y bueno,
Veremos qué pasa, seguimos hablando de este tema seguramente en las próximas semanas porque estamos a menos de 2 meses de la votación. Pausa y volvemos con el legislador Walter Gisper aquí en el piso. Aquí estará.